El líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido altamente incomprensible, lo que significa que su volumen es casi constante en un rango grande de presión. Es el único estado con volumen definido, pero no con forma fija. Los líquidos. En estado líquido los átomos y las moléculas están más separados y la fuerza de cohesión es menor, lo que les permite fluir y adaptarse al recipiente. Ok, vamos a empezar a hablar de las características de los líquidos. Los líquidos tienen varias características, entre ellos está la viscosidad, que mide cuánta fuerza se requiere para desplazar una capa de fluido sobre otra. Si esta no existiera, un líquido se podría desplazar por un tubo con su propia inercia sin ningún cambio de presión. Esta se debe a la fuerza de cohesión en sus moléculas. La cohesión es la fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia. La atracción molecular entre moléculas semejantes de un líquido recibe el nombre de fuerza cohesiva. Esta fuerza da origen a la cohesión, o sea, a la tendencia de un líquido al permanecer como un conjunto de partículas. Adhesión o adherencia. Es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes que se ponen en contacto, generalmente un líquido con un sólido. La capilaridad es la característica de algún líquido. Es un ascenso o descenso de un líquido dentro de un tubo llamado capilar. Este capilar tiene que ser lo suficientemente delgado y chiquito como para que se vea este efecto. De lo contrario, si el tubo es demasiado grande o grueso, no se vería este mismo. Este es por la fuerza de empuje que tiene el agua para que sobresalga de la superficie que tiene el agua naturalmente. Fuerzas intermoleculares. Se refiere a la interacción que existe entre las moléculas. Generalmente, esta se divide de acuerdo a su polaridad, o sobre la base de las moléculas de los elementos que la conforman. La densidad es la magnitud escalar de una masa dentro de un volumen. Su fórmula es densidad es igual a masa sobre volumen. Ion dipiolo. Es un compuesto químico eléctricamente neutro, pero tiene cargas formales positivas y negativas sobre átomos diferentes. Un ejemplo sencillo es la disolución de un sólido iónico o sal en agua. Cuando la sal de mesa se disuelve en agua, las interacciones entre los iones y las moléculas de agua son suficientemente fuertes como para superar el enlace iónico que retiene los iones de la red cristalina. Puentes de hidrógeno. Estas fuerzas intermoleculares es una de las más fuertes que existen, ya que tienden a utilizar muchos átomos muy electronegativos, como lo es el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Esto quiere decir que tenemos siempre una molécula de hidrógeno y la otra de cualquiera de estos tipos de átomos, ya sea HF, HN o HO. Un claro ejemplo de estas moléculas sería la molécula del agua, ya que tenemos dos hidrógenos y un oxígeno. El oxígeno lo que hace es que, como es tan electronegativo, tiende a jalar hacia sí mismo una molécula de hidrógeno, lo cual hace que se junten muchísimas más moléculas para hacer la fórmula del agua. Hay que tener en cuenta que una fuerza intermolecular no es lo mismo que una fuerza intramolecular. Una fuerza intermolecular es la que une dos moléculas, por ejemplo, dos moléculas de agua, H2O y otra molécula H2O. Y una intramolecular es la que une los átomos dentro de una misma molécula, por ejemplo, la que une el hidrógeno con el oxígeno y con otro hidrógeno, formando la molécula del agua. Ok, está también la fuerza de London. Esta también se le suele llamar dipolo instantáneo, dipolo inducido. Se dan moléculas que son no polares. Podría ser un doble átomo de cloro. Esto se da como si fuera un chispazo. O sea, están las dos moléculas y por el movimiento y todo, puede ser que en una, por un momento, sea un poco más electronegativa que la otra. Entonces, esto va a ser una reacción en cadena con las demás moléculas que hay. Como se unen, o sea, con los puentes intramoleculares, hay que diferenciar entre los inter y los intramoleculares, va a ser
un chispazo que provoca otro. Va a ser una reacción en cadena y también es importante mencionar que de las 3 fuerzas que explicamos, esta es la más débil. Bueno, pues este fue el tema de líquidos. Muchísimas gracias por su atención.